Con 75 años de edad, es un reconocido alpinista, periodista, está licenciado y doctorado en Ciencias de la Información. Es abogado, licenciado en Derecho y colegiado en Madrid, y académico de la Real Academia de Doctores de España. Posiblemente sea el alpinista más conocido de España. Ha sido uno de los máximos divulgadores del montañismo desde los años 60, a través de televisión, emisoras de radio y prensa. Ha pronunciado centenares de conferencias sobre la superación, el esfuerzo y la ilusión que los alpinistas y escaladores de montaña aportan a la sociedad. Su afición por el alpinismo comenzó a mediados de los años 50, desde donde desarrolló una intensa actividad deportiva: montañero, guía de montaña, instructor, profesor de la Escuela de Alta Montaña de la Federación Española de Montañismo y directivo de la misma. Durante los años 60 desarrolló una notable carrera deportiva, miembro desde 1960 de la Selección Española de Alpinismo, campeón universitario de esquí de fondo en los años 1961, 62 y 63, elegido mejor alpinista de Madrid en 1967. En su profesión de alpinista destacan sus actividades en la cara norte de los Alpes entre 1967 y 1982. La coronación por 4 veces de la cima de la Aconcagua, de las cuales 2 veces en solitario, en 1970 y 71. Estuvo solo en la cima del McKinley, en 1972. Ha recorrido y escalado los Andes de norte a sur en solitario en 1971. Y ha escalado escalada invernal en el Naranjo de Bulnes. A pesar de tantos años transcurridos, sigue practicando la escalada y organizando expediciones a las montañas del mundo. Entre los picos que ha alcanzado figuran también el Piz Padil, el Eiger, el Tirismir Oeste o el Cerro Torre. Ha sufrido duros reveses en su carrera como alpinista, incluyendo 2 infartos cardíacos, uno en el Everest en 1992 y otro en el Gulag Kangri, en el Tíbet, en 1997. En 1995 descendió el Kinibalu en Borneo, por primera vez en parapente, y entre 1996 y 2000 realizó expediciones a los hielos patagónicos. Respecto a televisión, en 1970 presentó el concurso de televisión española Las 10 de Últimas, presentado por José Luis Péquer, lo que le proporcionó una gran popularidad. Tal fue el reconocimiento que Televisión Española decidió contratar sus servicios y se convirtió en uno de los reporteros del programa Los Reporteros, en 1974, junto a periodistas de la talla de Jesús González Green o Miguel de la Cuadra Salcedo. En los años siguientes mantendría su relación con Televisión Española, colaborando en espacios como 300 millones en su última etapa. De esa época data su expedición a las Islas de las Antártidas, con un equipo de Televisión Española. Pero César también ha colaborado en la radio a lo largo de 3 décadas, en emisoras como la COPE, Onda Cero o Radio Nacional de España, donde ha realizado el programa La Aventura de la Montaña. Actualmente narra los viernes por la noche el programa deportivo El Tirachinas, en la COPE, en la que alterna sus experiencias personales con los grandes sucesos del alpinismo mundial. En prensa, pues también en prensa tiene un largo currículum. Mantiene colaboraciones en las revistas Infortursa, El Siglo, Peñalara y de forma esporádica en el ABC y otras publicaciones. Libros, pues libros también ha escrito bastantes, 34. Y ya por último, premios. 3 medallas de oro al montañismo por actividad, 1967, 68 y 69. Medalla de plata de la juventud. Cruz Blanca al mérito policial por rescates en montaña. Medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo 2004, entregada por el rey Juan Carlos I, el anterior rey. Placa de honor de la Mutualidad General Deportiva y Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil 2011. Como he dicho antes, sobra presentar a César Pérez de Tudela. Un fuerte aplauso que va a dar el
Buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Gracias, Juan Manuel, por esa presentación tan académica que me has hecho. Pero yo sí escucho y digo, sí, parece que soy yo, el doctor, el licenciado, todas esas condecoraciones sociales, ¿no? Que pueden tener un valor. Yo no digo que lo tengan, pero que no inciden directamente en el fondo de tu persona. Yo se lo decía a una de estas amables introductoras de televisión, decía, no, si yo soy algo, es sobrevivido. Si yo puedo presumir de alguna cosa, no presumo ni de que me han hecho, a ver, soy colegiado de honor del Colegio de Abogados de Madrid. Yo creo que es un motivo de satisfacción, ¿no? Pero no, yo creo que lo que yo soy es el que ha podido sobrevivir. Es decir, que sigo vivo y estoy encantado de haber superado, quizás con ayuda de lo alto, esas caídas. Es decir, yo creo que soy de los alpinistas, no que ha logrado más, sino que ha podido vivir con intensidad más veces su desaparición, su muerte, ¿no? En eso sí estoy orgulloso. Pero estoy orgulloso para dar las gracias. Es decir, comentaba yo que mi vuelo de hace, la semana pasada justo, salí ya con mal viento, mi compañero ya no pudo salir, en cuanto salí yo dije, qué barbaridad, ¿dónde me he metido? Sí, porque aunque llevo 25 o 28 años volando en parapente, sigo siendo muy mal volador en parapente. Pero me gusta esa decisión juvenil de salir al aire, ¿no? Y cuando sigas teniendo esa capacidad o esa decisión o esa voluntad o ese optimismo, es decir, voy al aire, a las corrientes que no se ven y se sufren. Entonces, en cuanto me vi yo para arriba, para abajo, que la zozobra, ese estar pendiente de... entonces eso nos espiritualiza normalmente, porque yo decía, ayúdame, Dios, ayúdame. Es decir, perdonen que les haga esta confesión tan íntima, pero en mi persona es muy frecuente, lo cual quiere decirse que sigo estando sin cobijo, que dicen los metafísicos, ¿no? Heidegger habla de Heidegger y Nietzsche, ¿no? El estar en lo abierto, es decir, estás sometido a lo que pueda ocurrir, y entonces eso me llena de satisfacción. Bueno, para ceñirnos a donde estamos, es decir, que estoy muy orgulloso, muy contento de colaborar en esta convocatoria que siempre me llamó la atención, ¿no? De montañeros, montañistas, veteranos que se juntan para recorrer una montaña nueva, estas pequeñas y preciosas montañas del litoral valenciano que mañana vamos a recorrer, entre gentes que a lo mejor lo ves hace 30 o 40, en mi caso, ¿no? Años. Bueno, me parece un acontecimiento que la Federación Nacional, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, pues organiza con mucha dedicación. Yo creo que es uno de los acontecimientos del año de esta Federación Nacional o Española, que este año se le ha concedido a la Federación de Valencia, ¿no? Y la Federación de Valencia ha tenido un acierto, yo creo que un gran acierto. Yo cuando me enteré, naturalmente me puse a disposición de esta organización juvenil tan limpia, tan ejemplar, que tanto sabe de aire libre, que tanto sabe en definitiva de montaña, y que además es responsable en sus actos, la organización es perfecta. Yo dije, hombre, ¿cómo no voy a colaborar? Y además me parece que mandé un vídeo diciendo esto mismo, más o menos, ¿no? Quizás mejor dicho, porque ya sabe usted, cuando tiene uno la cámara enfrente, tiene uno que apuntar bien lo que tiene que decir y no pasarse del minutaje. Sé que no me quiero pasar del minutaje, José Manuel, sé que dentro de poco me dirás hay que simplificar. Yo sé que esto es un éxito, felicito por tanto a los organizadores que tantos parabienes merecen, personas que unos nos conocíamos de vista, otros de oídas. Es una enorme satisfacción verlos tan organizados y tan caballerosos, como no a los montañeros en general, que luego cuando se enciendan las luces, o esta noche cuando vayamos a la cena, o mañana cuando iniciemos la marcha, pues todos serán fotografías y abrazos con tanta gente que yo respeto y que yo tengo por ellos especial afecto. Mi presencia aquí, bueno, pues
En un principio le dije sí, ya que voy, pues yo estoy a disposición de la organización para hablar un poco de montañas, hablar de montañas. Pero ya no me gusta a mí estas semanas de montaña que se organizan por toda España, ¿eh? Ya no me gustan demasiado porque es todo es para presumir, es como los libros, ¿no? Está el libro para presumir, de lo que he subido, de lo que no he subido, de cómo lo pasé de bien, cuando en definitiva, señores, muchas veces lo pasamos no bien, sino muy mal en el sentido, luego naturalmente el pasar mal lleva consigo una vivencia que la valoramos, está en nuestro currículum, está en nuestra forma de vivir. Yo dije, bueno, pues hablaremos de montañas y yo procuraré poner algunas fotos entre los miles de fotos que uno va teniendo, algunas que yo no haya visto y que también me sugieran a mí una respuesta para contar, para contar lo bien que subo, porque luego yo recuerdo mis tiempos escaladores en Montserrat, las vías estas, había una entrada muy dura, la más brillante de la pared de San Jeroni, una entrada limpia, una fisura que había que escalarla. Y entonces yo había visto a Menganito y a Zutanito como, claro, yo estaba esperando para que me tocara el turno, y las pasas, claro, esos pasos duros, verticales, absolutamente verticales, ¿no? Un clavo, otro clavo. Luego cuando lo comentaban abajo en la cafetería, en el bar, no habían metido ningún clavo, habían subido estupendamente, decía yo. ¿Y por qué no decir la verdad de nuestros sufrimientos? Es decir, el montañismo y el alpinismo entraña muchos momentos en los que nos damos cuenta de nuestra poquedad, de nuestras limitaciones y que encima las superamos. Y si no las superamos ese día, ya las superaremos al siguiente. Estamos bien predispuestos. No, yo en los últimos tiempos hablo de mi declive, pero no he tenido mejores momentos, obviamente. En las montañas hemos vivido la camaradería, la amistad, el vivac, hemos tiritado mucho, hemos deseado mucho ver aparecer el sol o las primeras luces, ¿no? Hemos cantado juntos, las canciones en montaña son preciosas. Bueno, pues de estas cosas más me gustaría hablar, más que de presumir. Y ya dije de paso, ayer estuve precisamente, Peñalara, que era mi sociedad muy veterana, muy antigua, pues me pidió que presentara mi librito, mi último librito. Sí, a mí los libros me apasionan. Y la vertiente culta del montañismo me parece cultísima. Me parece que el montañismo, si es que podemos decir que es un deporte, que ahí tendríamos que discutirlo mucho frente a otros deportes, frente a otros juegos deportivos. Esto no es un juego. La montaña no es un juego. Caminemos, pernoctemos, estemos en la tienda de campaña, hagamos esquí de montaña, hagamos escalada, hagamos expediciones. No es un juego, es una vida dura, difícil, hay que programarla bien. Bueno, frente a los otros juegos, este del montañismo es el más culto y el que va a tener a lo largo de los años, y ahora estamos empezando, mayor de incidencia social. Eso no hay duda. Ya se ha hecho se ha deportivizado mucho, con lo que hemos perdido parte de los valores, se ha masificado mucho el montañismo, hemos perdido esos viejos valores porque ahora vamos deprisa, a ver si llegamos los primeros a la cumbre. Ahora todos somos corredores. A los corredores que ahora tienen los 45 y los 50 les diré que vienen luego los 60 y a ver cómo estamos de la rodilla y de la zona de las cervicales y las vértebras de la cintura, ¿no? Es decir, que es cierto, la montaña también es, como aprendí yo en Cataluña, es ver los atardeceres, es hilvanar el poema a la vista de ese Pedraforca con esas luces que nos dicen lo que es el Pollegó inferior y el superior de forma distinta, ese Montserrat, esos bosques preciosos. La montaña encierra tantos y tantos valores. Bueno, y yo dije, bueno, pues presentaré mi libro. Como veis, mi libro es un libro muy sencillito. Sí, no he traído, porque, claro, yo recuerdo a Gastón Revifá o a René del Mesón, hablo de hace 55 o 60 años, que yo a veces era el encargado en la Federación Española de Madrid de buscar el local y luego veía cómo llegaba nuestro amigo Gastón Revifá, se sentaba en la butaca, ponía ya el vídeo, pero estaba pendiente de los libros, de vender el libro, de que no sé, claro, de que el libro, no. Yo los libros no son míos, estos son de Decibel. A mí me encanta el libro dedicarlo a los amigos. Y si yo fuera el editor, pues se editaría para... El mejor regalo que puede hacer un autor es su libro. Y además yo cuando regalo un libro digo,
no son los 15 euros o lo que valga, sino que es que das algo más, ¿no? Das de tu impronta, das un poco ese trozo de tu conciencia. El alma no sabemos bien lo que es, dicen que es la conciencia. Está en el libro, ¿no? Está en el libro. Y aquí yo hablo del idealismo trascendental. He tenido que recurrir al idealismo trascendental germánico, de esos grandes personajes de la filosofía y por tanto del saber, desde Kant a Hegel, a Nietzsche o a Martin de Heidegger, pasando por estos otros que ahora mismo no podemos mencionar. He tenido que recurrir a ellos. Bueno, ¿qué tienen que ver ellos con el montañismo? Pues señores, me han dado las claves. Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra, está diciendo que es un alpinista. Yo no sé cómo los estudiosos concretamente este gran personaje. Había un personaje que era Trias, un filósofo catalán, catedrático de filosofía pura en la Universidad de Barcelona, que era uno de los máximos especialistas de Nietzsche. Sin en cambio, yo nunca le oí comentar nada de ese extraordinario libro de Zaratustra, en la cual Zaratustra es un alpinista, y además es un alpinista que retrata profundamente lo que es el alpinismo, posiblemente influenciado naturalmente por aquel alpinismo heroico de aquellos tiempos, con Guido Lambert y estos grandes personajes de la historia del alpinismo. Bueno, pues es un libro que trata de explicar el porqué, y la conclusión final es que nuestra actividad es un idealismo, queramos o no, que precisa que caminemos y que precisa que nos esforcemos y que precisa subir en ese paso difícil, darlo con la mayor seguridad, o con la mayor preparación, o con la mayor técnica posible. Bueno, pues este es mi libro, ya está presentado. El que quiera que vaya luego a las librerías, sí, porque el tema de poner ahí, es muy de moda, ¿no? Se pone ahí la mesita con los libros y luego estás tú más pendiente del libro. No, me parece que el libro no lo merece y vosotros tampoco merecéis esto. Y si os place, pasamos a unas luces, claro, a ver este fondo fotográfico, que yo no sé bien cuál es, porque hemos escogido algo que me parece que era al encuentro con la Tierra. Sí, es el título de un libro mío de los años también 72, 73, Al encuentro con la Tierra, en la que yo comentaba, en ese libro yo comentaba, bueno, lo que para mí significaba la montaña, el alpinismo, que ya tenía mucho de... Sí, cuando queráis empezamos. Siento que la pantalla sea pequeña, ¿eh? Yo sé que aquí sí que tenéis, aquí a lo mejor había una pantalla enorme, y si queréis apagar esta luz, por mí, lo digo porque con esta luz la pantalla se ve peor. Bueno, ahora está la cosa mejor. Sí, yo tampoco es cosa de exhibir mi perfil, porque ya está en la portada del libro, ¿no? Y además está ahí mi mejor perfil, creo. Bueno, pues al encuentro con la Tierra. Sí, es a lo que vamos, ¿eh? Al encuentro con la Tierra, recorriendo estos parajes muchas veces nos sentimos exploradores. Oiga, la época de la exploración ha terminado. No, la época de la exploración no ha terminado, porque hay parajes siempre recónditos, desconocidos, que si han ido otros exploradores anteriores no lo han comunicado, abriendo tu propio camino, ¿no? Porque ahora hemos confundido quizás el motivo del alpinismo. Ahora estamos en estas épocas gloriosas del ochomilismo, en la que van alpinistas que bueno, luego no saben rapelar. Recuerdo que no era un alpinista asturiano estupendo, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, que se encontró en el Tauragiri a unos japoneses que habían subido, pero había que bajar y había que descolgarse en rappel por las cuerdas fijas. Tuvieron que enseñarles a descolgarse por las ruedas fijas. Yo creo que vamos muy deprisa. Sí, vamos a ir al... Es que yo no encuentro el aparato que yo tenía. Sí, no, bueno, más o menos yo decía que aquí hay que abrir el camino. En la vida hay que abrir, cada uno tiene que abrir su camino. Y tiene que abrir su camino con arreglo a sus facultades, con arreglo a su técnica, con arreglo a su ilusión. Claro, cuando nos dicen por ahí es todo seguido es por ahí, por donde van las cuerdas fijas, bueno, pues realmente estamos haciendo un alpinismo que está trastocando sus esencias.
Aquí donde me ven estoy buscando un apartito para poderlas yo proyectar, pero con estas prisas, pues... En el bolsillo de la chaqueta, César. ¿Perdón? En el bolsillo de la chaqueta. Sí, aquí tengo algo que me he puesto en APA, es otro tema, a ver si está junto ahí. Sí, me he llenado de cacharros. No lo encuentro, pero bueno, la vida es como todo, ¿no? Hay que superar el momento difícil. Y aquí estamos subiendo en un lugar donde no hay serpas, donde no hay porteadores, donde no hay caminos, donde el camino se hace andar, como decían los poemas de Machado. Y además hay que ir con todo lo que necesitas, porque lo bueno de la montaña a veces es que tienes que llevar tú esa mochila donde llevas ese programa vital, ¿no? Llevas el saco de dormir, el colchoncillo para que el hielo no se te meta en la espalda, llevas el hornillo, llevas la comida para hacer la sopa. No, recuerdo que en aquella expedición, por los hielos continentales patagónicos del norte, llevábamos, bueno, esas mezclas de almendras con tal, que tiene un puñado y luego una sopa, es decir, para todo el día, ¿no? Es decir, que a la montaña no se va a comer, hombre, si hay comida mejor, pero si no, pues vas a hacer deporte y vas a tirar de la pulca y vas a ir, como decía en principio, tu propio camino. Bueno, pues sí, pasamos, pero oye, cuánto siento que no es lo mismo que tú pases que yo pase, ¿no? Esto oye, estas cosas son curioso, la llave del coche, el artilugio de nuestro aerógrafo, que tiene mi teléfono personal, y ya no tengo más. Bueno, pues estará por algún punto perdido. La vida relación, la vida es conocimiento de cómo viven otros, ¿no? De cómo viven otros. En este caso, en el Alto Atlas, una de las sierras de la tierra que ha sido más interesante, quizás en la llegada de tanto y tanto viajero occidental está quitando el valor de identidad a estos poblados donde ahí lo veis, ¿no? La gente vive de una forma muy distinta como han vivido los demás. Bueno, esto para mí es una sorpresa porque voy viendo fotos. Aquí me parece que estamos subiendo una de estas montañas de los Andes, el pequeño Alpamayo, me parece que es en la cordillera real boliviana. Ojalá tengamos siempre esa capacidad de decisión, porque esto ya se está poniendo pendiente, ¿no? Y ya miras para abajo y ya ves el precipicio, ya ves que te puedes caer y que esa caída puede ser una mala caída, ¿no? Y entonces tú extremas la técnica, extremas la precaución. Ya el piolet lo pones adecuadamente, ojalá, ¿no? Clavas bien el regatón o claves bien la punta y observas esa estaca que has metido en el hielo y que te está asegurando en un caso de caída. En el alpinismo todo tiene que tener, sí, motivo. Sí, cuando doy así, sí, ¿os parece? Este es mi amigo Herrera. Claro, la montaña también es una fuente de amistad, ¿no? Este es los pasajes finales de la Peñasanta de Castilla, del sur. Hemos hecho los tubos de órgano y aquí es donde la gente dice que yo siempre recuerdo que la roca caliza siempre tiene sitio donde agarrar, donde poner hombre, no es lo mismo la bota rígida que estas increíbles pies de gato que en los tiempos actuales pues usamos, ¿no? Bueno, pues seguimos explorando. Bueno, la paliza de Manzanares es algo precioso y es uno de mis compañeros abogados que han descubierto el alpinismo, están descubriendo el alpinismo, la escalada, la montaña, cada vez más gente, o a través de televisión, o a través de grupos deportivos. Lo cierto es que las montañas se están llenando, quizás excesivamente. Nunca habíamos visto multiplicarse por 100 o por 200 o por 500 el número de personas que antes iban y ahora van. Y claro, los caminos se han hecho senderos muy marcados y todo esto va sometiendo a la montaña efectivamente a un esfuerzo. Estos son mis compañeros abogados, magistrados, notarios,
que han descubierto el mundo de la montaña. Lo malo es que enseguida se descubre la montaña y se descubren los fallos de la montaña y ya responsabilizan, ya habéis visto, lo habéis leído, como el juez de instrucción le dice no, usted que era el director de la expedición es el responsable porque no tomó las precauciones. Yo cuando junto a mis, o se anuncia alguna expedición, digo, señores, ustedes ya son todos mayores, unos ya de ustedes, ya unos son magistrados, otros son famosos o buenos abogados, digo, ya saben ustedes que si pasan al lado de un precipicio, procuren no caerse, porque si no, si se caen, claro, usted como luego llega el juez y dice, usted cómo hizo que la expedición pasase al lado de ese precipicio, que había bien camino, y tropezó. ¿Y cómo tropezó? No se había dado bien las botas. Es decir, que hay que razonar, porque en esta vida que no es nada razonable la del alpinismo, pero hay que hacer a veces a los poderes judiciales razonar la realidad, ¿no? No siempre es responsable, ya somos todos responsables, ¿no? Ya, como en otros tiempos, en el derecho de la montaña se decía que es un riesgo consentido, ¿no? Todos consentimos el riesgo que vamos a vivir. No tiene por qué ser responsabilidad del patrocinador o del organizador o del divulgador. Bueno, los atardeceres en la montaña son preciosos, aunque no se vea tan bien como a mí me hubiera gustado, ¿no? En una pantalla grande. Pero bueno, no es tema de... Por supuesto, no es tema... Bueno, aquí sí, aquí estamos... durante muchos años yo sentí deseos de descubrir esa extraña montaña. Ayer dejé yo en mi nuevo ordenador, que no lo entiendo, estaba hilvanando los temas del Ararat y de ese diluvio universal, todo ese misterio, que siempre hay que indagar en los viejos libros y buscar la verdad, ¿no? Bueno, pues es el Ararat, montaña a la que yo he tenido el gusto de subir en distintas ocasiones, por el norte y por el sur, de coste por el norte. Esto es el pequeño Ararat y el gran Ararat, una montaña interesante para los que caminan y también para los que quieren saber quiénes son. Y efectivamente, cuando venimos de una montaña sabemos más de nosotros mismos de lo que sabíamos antes de ir a esa montaña. Bueno, ya saben ustedes el tema de las banderas. Más vale que del tema de las banderas no hablemos en estos momentos. Pasamos de foto. Estamos subiendo por ese inmenso glaciar de la cara norte, glaciar de proporciones himalayicas, no de dificultad, depende como todo lo que es nieve, depende de cómo está la nieve. Si la nieve está muy dura, si la nieve está demasiado dura, si la nieve es hielo, todo eso dificulta y da un tratamiento muy distinto a la ascensión. Seguimos buscando el mundo. Yo siempre que subo una montaña de estas tengo esa manía que empezó en los años 80 y tantos, 85, 86, que es decir, por aquí ¿podría yo bajar en parapente? Cuidado. Siempre se ha bajado caminando, siempre se ha bajado con cuidado, siempre se ha bajado con el rappel. Esto de ir con el parapente, porque claro, para bajar en parapente tienes que subir el parapente. Y luego tienes que buscar un sitio donde aterrizar. Estas montañas volcánicas lo que tienen es infinidad de bombas volcánicas y entonces el aterrizaje sería comprometido. Ereván y el Ararat. Ereván es Armenia. Armenia es el país que tiene al Ararat como la montaña sagrada suya, ¿no? Armenia es uno de los países donde el cristianismo se arraigó más, y el Ararat es su montaña célebre, pero el Ararat está dominado por Turquía. Es decir, que la frontera de Turquía está aquí mismo, ¿no? Y entonces siempre están los dos países con esa confrontación, curiosamente, ¿no? En función de una montaña, en función de esta montaña tan curiosa, tan distinta. Estuve con el escritor Javier Sierra también, que le acompañara hacia la cumbre, una expedición muy interesante, porque es un personaje que sabe indagar y estudiar todo lo que ha ocurrido en esta montaña, que tiene mucho más interés de lo que pueda parecer, ¿no? Pero yo lo dejo ahí apuntado. Sí, pasamos
pasamos, y nos hemos ido al Cervino. Curioso, ¿no? Ahora este año me parece que es el año del Cervino, el 150 aniversario de la primera ascensión al Cervino de aquellos enormes personajes, ¿no? Estos sí que eran exploradores, ¿no? De Wimper, también Carrer por el otro lado, Michel Croft, el famoso guía francés que murió, los Tawander. Sí, aquí estamos, estoy yo subiendo por la vertiente sur, por esa larga lista, ¿no? Vamos a pasar por... Veo cada vez mis fotos peores, ¿eh? Digo, Cariz, esta foto no dice demasiado. Estamos subiendo hacia la cima, como siempre, hacia la cima, esfuerzo tras esfuerzo. Yo a veces voy a la montaña y quiero estudiar hasta qué es el esfuerzo. Claro, el esfuerzo llega un momento que el esfuerzo significa que ya no puedes más, ¿no? Primero te duele el pecho, luego te duelen los músculos de las piernas. Tienes que ir acompasando tus capacidades con el ritmo que llevas. A veces el ritmo tiene que ser, bueno, nos hemos ido en la montaña, en la montaña nos vamos de uno a otro sitio. Todavía esto es posible. A mí me dicen, usted con esos dos infartos que ha ido acumulando, ¿podrá volver a las montañas altas? Yo digo, si no vuelvo a las montañas altas por el tema de las asfixias que producen las alturas, digo, siempre tendré las montañas del desierto, que son preciosas, ¿no? No hablemos de las montañas del Hogar. Hombre, ahora África hay que tener una cierta prudencia en el tema, porque con eso del Estado Islámico, es decir, el occidental no está seguro, ¿no? Bueno, está lleno de preciosas montañas, tanto las que hay en los volcanes de Etiopía, como simplemente también esas montañas que hay en el Wadi Ran, ¿no? Ahí estamos subiendo, vean ustedes, sin cuerda, porque es que la adherencia es tal que puedes subir por estos precipicios que a veces son muy altos, con total seguridad. Siempre nos quedarán las montañas luminosas del desierto, cuando no podamos subir los 6.000 o los 5.000 o los 7.000, no bajar estas enormes vertientes, ¿vale? Esas fisuras en esos rápeles, que lo que hay que fijarse muy bien es el anclaje, como ustedes saben bien, ¿no? Que donde ponemos las cuerdas, las clavijas estén viendo. En este caso, yo recuerdo que nos llevamos de clavijas de repuesto y los rápeles había que estudiarlos mucho en cada uno de los descensos. Es una montaña que a mí siempre me llamó mucho la atención, en Irán. Dicen que es la más bella montaña del Hogar y que aquel teniente Rohan de la Legión Francesa volvió muy triste porque aunque había derrotado a los Forés, en estas luchas coloniales que Francia ejercitó, aquel teniente de la Legión venía muy triste porque no había podido subir al Inamán, la más bella montaña del desierto. Es casi, de proporciones, es como el Naranjo de Bulnes. Tiene 600 metros de base a cima. Bueno, yo recuerdo que yo he subido por suerte por los dos laterales hasta la cumbre y es una preciosa ascensión, como todas las del desierto, ¿no? Bueno, eso soy yo, parece ser, en la cumbre de Tarat, que es la montaña más alta del Hogar. Montañas que, por otro lado, ahora ya, sí, pasamos, ahora ya están, bueno, pues son montañas volcánicas. De ahí el basalto que emergió, luego lo demás se fue cayendo, ¿no? Y quedan esas chimeneas de piedra gigantescas, ¿no? De 300, 400, 500 metros, que sobresalen de ese mundo tan atormentado por las enormes erupciones volcánicas que tuvieron lugar en otros tiempos. Los Tezulais, encima de Sekren, donde está las ermitas del padre Foucault, aquel francés que quería cristianizar a los torres. Yo ahí ya no me meto, ¿no? Los torres tienen sus religiones y entonces ir a cristianizar a otros, pues bueno, pero el caso es que hizo unas preciosas labores como benefactor y apoyador cultural, ¿no? Bueno, todavía se pueden hacer expediciones con camellos todavía yo esperaría a que se tranquilice un poco el mundo africano en los tiempos actuales.
esto es la montaña que aficiona a tantos mundos. A mí que me iba a decir que iba a estar yo por las selvas, ¿no? Sin embargo, me he hecho un explorador de selvas, porque en las selvas hay montañas. Y recuerdo fue con motivo de esta montaña, el monte Karsten, ¿no? La pirámide de Karsten. Empezar a darme cuenta que allí estaba la cordillera Yajarren. Yajarren es un precioso libro y habla de la cordillera Jaya-Vijaya, y no habla solo del Karsten, que es el más alto, sino todos los picos que lo siguen, ¿no? Todos son picos alrededor de 5.000 metros, un poco más bajos que los 5.000 metros, algunos todavía con pequeños restos glaciares. Y entonces yo recuerdo, después de haber subido al Tricora, de haber abierto esas vías que todavía puedes abrir, ¿no? Porque todavía puedes subir por donde tú estimas que es adecuado. Bueno, pues entonces, desde allá abajo, desde casi 5.000 metros, mirabas y decías, allá abajo, entre las nieblas, por lo visto, viven esas etnias desconocidas. Y bueno, ahí estuvimos aquí primero con los danis, en el transcurso de 4, 5 o 6 expediciones que he tenido la satisfacción de poder realizar a esta zona de la Tierra. Naturalmente, en muchos casos, ya lo sabes, cuando los danis se ponen las cotecas para proteger sus intimidades, o cuando realmente lo hacen de cara cuando viajan los portadores de aquella, no sé si primera o segunda expedición que yo realizaba a estos lugares. Lo cierto es que es un mundo culturalmente muy diferente. Pasamos foto. Culturalmente diferente por donde, esto es el Romatingui, donde viven en la selva, los que se escapan de los poblados, y se escapan porque el chamán detecta en ellos algo en los ojos y dice, este va a traer problemas al resto del poblado, y entonces se marchan y tienen que montar su propio hábitat, siempre en lugares en los que ven venir al posible enemigo, ¿no? Que siempre los meandros de los ríos. No, al subir a uno de estos Romatinguis, yo estuve buscando a distintas etnias y es arriesgado. Aunque seamos escaladores, nos damos cuenta de lo torpes que somos comparado con estos otros personajes que sus pies son casi manos, ¿no? Y entonces pueden subir fácilmente por las lianas y vivir en ese mundo, en el cual estamos sometidos al viento, se mueve, no sé yo lo que podrá resistir, pero claro, están a 20, 30, 40 metros de altura, enormemente fumadores, en la que no se distingue muy bien si son hombres o mujeres, aunque van todos más o menos desnudos, pero claro, uno no se fija en esos detalles, en esos lugares. Bueno, uno no sabe, uno dice, esta es mi montaña, no sé, la gente me asocia mucho al Naranjo de Bulnes. En otros tiempos me asociaba mucho a la Concagua, porque yo recuerdo todavía esos letreros que ponían en muchos bares, se prohíbe hablar de no sé qué, de Pedro Carrasco y de la Concagua, ¿no? Las polémicas que muchos de ustedes, o algunos de ustedes podrán recordar, son los muy veteranos. Claro, a mí se me asocia mucho al Naranjo, sí, el Naranjo es una de las grandes montañas de España. España está llena de grandes perfiles, ¿no? De grandes siluetas. Yo siempre pido, cuando me dicen, ¿y usted todavía escala? Digo, yo procuraré seguir escalando, aunque sea con mucho esfuerzo, con mucho miedo. Cuando vas a iniciar la escalada, seré capaz, me agarraré bien, tendré fuerza suficiente, no me resbalarán los pies, por lo menos subir el Naranjo de Bulnes. Hombre, ¿por dónde? Bueno, pues por la sur directa, quizás también por la Víctor, que va por la sur, quizás por la Cepeda, que era la vía Audo, que va más a la derecha, a la este. ¿Por qué no? Quizás en esa ruta que abrió el Marqués con el Cainejo, ya tiene esos puntos verticales, en esas chimeneas en las que exigen una forma física muy seria. Ojalá podamos subir al Monte Perdido, ¿no? No solo por el norte, sino también, buscando el paso de la Escupidera más sencillo. Todo esto, y aunque sea más despacio, ¿no? Habrá que ir despacio, pero lo bueno será llegar a la cima, ¿no? No por ver el paisaje, que es precioso,
sino por ver ese paisaje interior nuestro de lo que somos, ¿no? Somos lo que nuestra ilusión, la medida de nuestra ilusión. Bueno, pues en Naranjo de Bulnes, yo en aquellos tiempos, ahora que está esta foto, es cuando estamos sacando a Raval, aquel hombre que luego muere en la Clínica General de Asturias por curarle las congelaciones, ¿no? Bueno, pues una foto que pudimos hacer cuando el helicóptero, es curioso, cuando el helicóptero estaba sobre nosotros y no sabíamos por qué estaba sobre nosotros tanto tiempo, ¿no? Es porque no podía, claro, no podía reemprender el vuelo, porque yo le había colocado el cuerpo de Raval, que estaba muy vivo, y entonces con ese peso adicional tuvo que abrir un golpe de viento de abajo, porque si no, ya me confesaron los pilotos que se hubiera estrellado sobre nosotros. Esta foto a mí me entusiasma, Cuando estoy empezando a subir, soy un torpe que ya se considera mayor. Entonces yo tendría 30 o 32 años, me parece que tenía, y ya me consideraba mayor, ¿no? Torpe. Los vivas habían sido duros. El vacío me parecía vertiginoso, ¿no? Es decir, entonces, si la voluntad te aguanta, si tú exiges tener esa voluntad, tú vas ganando la aventura, ¿no? Luego recuerdo, claro, aquí no había entonces más que los puntos de seguro muy inseguros que había colocado los primeros ascensionistas, estos admirados y queridos Rabal y Navarro, que yo conocía bien. Bueno, pues sí, de vez en cuando un seguro, con precisión, con ese cuidado necesario, ¿no? En la vida hay que saber cuándo tienes que tener un rigor total contigo mismo, sin engañarte en ningún momento, porque si te engañas te puedes caer, ¿no? Poniendo la fuerza justa, ya allí había llegado al otro lado. Todavía me quedaba toda la trabajada en travesía, pero ya eras otro, ¿no? Eras el que te habías atrevido, el que había demostrado que ya eras otra vez joven. Vana pretensión, pero cierta, vana en algún sentido, ¿no? Es lo que nos ocurre ahora que tenemos ya más de los 50 y más de los 60, ¿no? No quiero entrar en más detalles. Bueno, la gran montaña de la Tierra, sí, no sé, ya tú no abres el camino. Tú tampoco necesitas la orientación, porque ya te la viene dada con esas cuerdas fijas, con los jacks que te llevan a un campamento, tanto sea por el norte, por el Tíbet, como sea por el sur. Sí, el traspasar la cascada de Khumbu es un espectáculo extraordinario, sobre todo por las escalerillas pegadas una a otra, que te bambolean. ¿Hay que ser alpinista para no tener miedo del precipicio? No, hay que aguantarse el miedo, y decir, bueno, voy bien, despacio, que no se me enganche el grampón en una de las escaleras, pues estoy perdido. Sí, ilusión, fuerza, mucho. En la vida la ilusión y la fuerza es fundamental. Seguimos. Tanta gente, unos van detrás de los otros. Tremendo el tema de estas ascensiones. Los cuerpos, los cadáveres que están ahí, descubiertos, cuando estorba demasiado, un empujón y lo tiran para que no desanime a los que siguen caminando. Sí, la altura en los campamentos, el enorme esfuerzo. Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad es el alpinismo! Yo lo he dicho en algunas ocasiones, ¡qué barbaridad! ¡Qué preciosa barbaridad! Sí. Yo me lo estoy explicando con mi compañero de universidad, hay que tener... El micro, César, por favor. ¿Perdón? El micro, no te lo separes. Que no me lo separe. Sí. No, tampoco estoy diciendo nada interesante, ¿sabes? O sea, estamos cubriendo el expediente. La cuerda es fundamental. Ojalá yo pueda dar este paso
a lo largo de unos años más, ¿no? De varios años más, delante de la cuerda, ¿no? Porque el otro día le dije a la ardilla segura, y ardilla que se le ha ido ya un poco el tema de, en vez de asegurarme, me dio un tirón cuando, claro, debajo está el precipicio. Es decir, que en esto de la vida hay que, ojalá tengamos el músculo bien dispuesto y sobre todo la mente clara, para no sentir el vértigo. Yo en los últimos tiempos es curioso porque me analizo mucho y me doy cuenta de que he perdido estabilidad. Oiga, doctora, he perdido estabilidad. Ah, pues ese mal no lo tenía yo apuntado. Digo, es que no habrá tenido un paciente alpinista, claro. Y es así, claro. La oncóloga pues, te dice otras secuelas que te dejan esos duros tratamientos en las que pierdes el músculo y se convierte en grasa. Es el colmo. No, el músculo está por debajo, no. La grasa, todo lo hormonal nos fastidia. Oiga, que yo en traje de baño, bueno, pues, y ahora, es decir, que todo es así la vida que tenemos que afrontar y a la que tenemos que enfrentarnos. Vías sencillas, pero ahora me di cuenta, estas vías tan sencillas, las vías de mi juventud, de mis 15, de mis 18 años, de mis 17, resulta que ahora son igual que decía Terray, y eso que Terray se muere muy joven. Esa caída en el Vercors todavía es un hombre muy joven. El Llorent, uno de los personajes más interesantes del alpinismo, porque no son más interesantes aquellos que hacen más cosas, sino aquellos que los cuentan. Tienen ese maravilloso libro de los conquistadores del inútil, nos dice mucho, ¿no? Entonces yo me di cuenta que efectivamente esas fáciles escaladas de mi juventud ahora no las veo nada fáciles. Ahora digo, qué barbaridad, aquí me puedo caer en cualquier momento. Sigo teniendo voluntad. Si la voluntad te llega, irás a tu aventura, que decía Machado, que parece que era esos techos que hay que subir con cuidado, porque a veces las clavijas les ha metido el hombre y fallan. Sí, seguimos. En el sur de la Sierra de Gredos hay otra montaña fantástica, parecida al Naranjo de Bulnes, o al Cavall Bernat. No está aquí el Cavall Bernat en Vilosell, no lo hemos visto todavía. El Cavall Bernat son tres de las cimas más importantes de España, sin duda, ¿no? El Cavall, que se recorta sobre aquellos preciosos bosques, están sobre Monistrol. El Torreón de los Galayos, que es esta montaña, estamos viendo los últimos metros solo, las montañas importantes, impactantes de España, y la otra es el Naranjo de Bulnes, en contacto con nuestro fabuloso Pirineo, con los miles de agujas de tantos otros macizos, ¿no? Sí, yo reconozco que en otros tiempos uno, bueno, pues se adentraba en otros mundos. Aquí estoy cuando yo en solitario voy hacia la cumbre del Maquila. Tengo ahí mi campamento, tengo un campamento que ya no vuelvo. Yo había llevado esas banderas que me hacían los patrocinadores muy altas para que si nevaba, pues no se las llevaran. Pero estas y otras más bajitas que las tapaba el viento, es decir, que unas se las llevaba el viento y las otras las tapaba la nieve. Esa es la vida. Y esta es la tienda que yo me encontré, que me pareció una aparición de dos japonesas que habían muerto y ya no habían vuelto a su tienda, en una expedición que yo no la conocía, pero que estaba por aquellas montañas cuando yo subí solo. Qué bueno de vez en cuando vivir solo, es fundamental porque yo recuerdo que empecé a saber leer y sentir la poesía. Me dio un librito de poesía en esa mochila que tanto pesaba, un librito de esos de ediciones de bolsillo, y yo recuerdo que los poemas de Miguel Hernández, los poemas de Machado, tenían un profundo significado. Es decir, necesitaba esas noches que era de día leer los poemas porque me daban ánimo, me estaba levantando yo, es decir, ante esos poemas, ¿no? Claro, dice, la mira poesía no te dice nada. Claro, cualquier día no te dice nada, es como esa canción poética que te gusta oírla cuando te gusta oírla, cuando la necesitas, quizás, ¿no? Sí, aquí estoy con este señor que murió en el Everest, él y su novia,
y aquí estoy haciendo yo una camilla para un accidentado, porque luego fui yo el guía de esa expedición americana que... Bueno, y aquí estoy perdido. En esta vida de explorador, lo importante es volver a encontrar el camino. Sí, yo me gusta perderme y la enorme satisfacción de decir, no, ahora he encontrado, ahora he vuelto a casa, ¿no? Ahora por fin he vuelto a casa después de haber estado perdido. Me impresionó mucho. La vez primera que yo vi el Cotopaxi me impresionó notablemente, además que estaba yo subiendo solo todo un bivac en soledad, ¿no? Imagínense, la ventisca, el frío, lo que piensas esa noche. Luego me encontré a unos chicos ecuatorianos, Ramiro Navarrete, que desapareció en Annapurna, y Reynoso, y me empeñé en hacer una ruta nueva, preciosa, que fuimos hacia la cumbre por el oriente. Si se repite poco, peligroso porque es curioso por las avalanchas, como todas las montañas altas, ¿no? Y aquí estoy en una expedición que yo dirijo para tratar de bajar al cráter de Cotopaxi, que lo conseguimos después de muchas tentativas. Estos temas que, claro, que no es la cumbre, es la exploración, es darle ese sentido distinto a las montañas. Aquí estoy precisamente con este personaje, que era el maestro, el que metió y asesoró y acompañó en la montaña a este ecuatoriano que ha subido los 14.000, que ahora es la moda, ¿no? Vallejo, Iván Vallejo, Ramiro Navarrete, sí. El Kinabalu, lo que José Manuel decía que sí, tuve la suerte y lo pude volar después de alcanzar, es un volcán, el volcán más alto de Borneo. Sí, fue una preciosa experiencia que yo no me lo creía, es decir, que estaba volando con ese viento en contra que a veces tienes, ese viento, te ves las botas, es lo único que ves. Sí, bueno, ya les contaré esos sentimientos enfrentados. Sí, les decía algo ahí, como vamos, en estas vivencias, cómo te vas espiritualizando. Eso es lo que me ocurre a mí, y cómo vas dando un valor trascendental a tu propia vida, ¿no? Esto no es un partido que se pueda ganar o perder, ¿no? Esto no es el que te caigas y te lesiones un tobillo. Es algo más, ¿no? Estás buscando esa cima, que puede ser, como decía un geólogo alpinista alemán, la cima de tu vida, ¿no? La cima puede ser la cima de tu vida. Pasamos fotografía. Bueno, pues esto es un templo. Sí. Ahora le estoy recordando yo, estamos en el Tien Shan, y es una de esas... he ido buscando montañas, ¿no? Y he encontrado la montaña que yo tenía que ascender, que tampoco la he ascendido, porque esa noche pasamos poco, pero ya estamos en el glaciar Inelche, en ese macizo todavía muy poco conocido, cada vez más, donde está el famoso Pico Poveda, y donde hay decenas y decenas de montañas sin subir, un clima muy frío, unas montañas muy duras, bueno, como todas, llenas de peligros, y entonces yo tenía ahí el objetivo de subir al Kantengri, que es una de las montañas más bonitas de la existencia. No, aquí estoy ayudando a mis compañeros, estamos atravesando el glaciar Inelche. Sí, esto es la montaña, ayuda a tu compañero a recorrer el camino. Esa noche monto la tienda en este paraje, cuidado con la avalancha que ha barrido todo el campo anterior y era mal sitio para ponerla. Sí, como este es un mal sitio para montar el campamento. Sí, era la subida al Kantengri, en la que yo recuerdo, y esto es hace poco, yo estuve muriéndome toda la noche, tuve mis problemas cardíacos, había tenido 2 infartos y ahí no sé, yo no entiendo como lo normal es que hubiera muerto esa noche, después de esa noche de muerte tan lenta y tan sufriente.
como al amanecer, que es cuando se mueren todos, siempre nos dicen que se murió al amanecer. No, yo al amanecer me despabilé, me pude poner de pie y pude bajar a un campamento perdido. Esto no tiene que ver, pero me impresiona cuando el skirrer del servicio de rescate suizo y nepalí saca a Juanito Yarzábal y a su compañero, me parece que es Spawner, ya el colibasano, a su compañero el rumano, lo saca desde el campamento de la Annapurna y nos lleva al campamento base, ¿no? Es decir, qué precioso itinerario tuvieron que recorrer, ¿no? Sí. Fotos de otros momentos de rescates en Chile, los anteriores eran en el Atlas, lo anterior era precisamente aquel drama de mi existencia, cuando muere mi mujer en el Hindu Kush, escalando las lisas losas de la Peniza, donde efectivamente les agradezco la paciencia y José Manuel, no he abusado más tiempo de que estaba permitido. Bueno, pues escúchenme esta sosa presentación de estas fotografías y mañana nos vemos en la marcha. Gracias. Gracias, César. Gracias por la ilusión que